Hola amigos, miren, lo que voy a hacer hoy es un poquito diferente, ¿eh? Voy a tocar un tema. Recién estaba hablando con una persona y por más que es un tema que conocemos muchísimos, tiene que ver un poco con esto que todos queremos o que todos de alguna manera aprendemos, ¿no? Que tiene que ver un poco con la obra de Dios, ¿sí? Vamos a ver junto algunas cosas que creo que estamos muy equivocados, por eso tantos problemas. Y nada, me senté acá con mis cosas para estudiar un poco, para leer, pero voy a plantear el problema. Mis amigos, nosotros muchísimas veces aprendimos quizás o nos enseñaron que la obra de Dios, perdón, que la obra de Dios es algo que vos podés hacer. Por lo tanto, vamos a aprender diferentes cosas para hacer, ¿no? Desde amar hasta evangelizar, hasta todo, ¿no? Ayudar, servir, todo son cosas que nosotros podemos hacer. Por lo tanto, si nosotros podemos hacer, se puede aprender. Y si nosotros podemos aprender, podemos ponerlo que somos buenos siervos, buenos obreros. Escuchen esto. Vamos a la luz de la palabra a ver y desglosar eso. El gran problema que hay hoy, amigos, tiene que ver que nosotros aprendimos cómo hacer la voluntad, cómo hacer la obra. Y si nosotros sabemos cómo hacer la obra, amigo, ¿qué lugar ocupa Dios en este obrar? Voy a tirar el detonante y después vamos a ir rompiendo. El único que puede obrar y hacerlo es Dios mismo. Dios es su obra. Entonces, si es la obra de Dios, ¿por qué nosotros podemos a veces intervenir en el medio como los autores? Y yo sé que muchos van a decir, no, pero no estamos, a ver, obviamente nosotros lo hacemos, pero es de Dios y Él lo hace, ¿no? Sí, pero es como muchas veces algunos también ven al Espíritu Santo como algo abstracto. Vamos a buscar un poco esto. Yo voy a usar mi computadora, acá tengo mi teléfono y algunas cosas que utilizo. Pensaba recién en esta idea de cómo Dios ve la obra del hombre. La justicia del hombre es como algo inmundo. O sea, las cosas que el hombre puede hacer no tiene peso alguno. Y ahora vamos a desglosar y vamos a llegar a lo que quiero ver. Vamos a leer juntos en Isaías 6, 4, 6. Dice, todos nosotros somos como suciedad y todas nuestras justicias como trapo de inmundicia. No voy a profundizar ahí, pero sí voy a llevar a que entendamos a qué se refiere. El gran problema, amigos, antes de Cristo es justamente ese. El hombre se mira frente a un espejo ante la realidad que Dios exige y se da cuenta que lo único que hay en el hombre es desobediencia, imperfección. Por lo tanto, desde el comienzo de cómo hacer un altar, de cómo construir el templo, de cómo hacer todas las cosas, las instrucciones de Dios eran muy claras, muy claras. No quiero intervención de hombre. Sí lo vas a llevar a cabo por medio de la obediencia, pero no intervengas, hacelo así exactamente. Fíjense en uno de los relatos al comienzo, cuando Dios manda levantar un altar, ¿no?, para el sacrificio, dice, no coja piedras talladas por manos de hombre. Y vamos a ver, pero ¿qué está pasando acá? ¿Cuál es el problema real? Si vamos más adelante, vamos a encontrar con una frase que podemos repetirla muchísimas veces. Dice, sin mí nada pueden hacer. Y nosotros decimos, sí, claro, sin Dios nada podemos hacer, ¿no? Pero utiliza el mismo principio. Dios es mi ayudador, Dios es... Pero hay algo mucho más profundo. Porque la idea de Dios no es ser nuestro ayudador nomás. No es ser el que ahora nos corrige la conducta y podemos hacerlo con mejor excelencia. Amigos, Dios nos da su vida para que su vida sea la que es expresada, accionada, movida, y para que toda nuestra alma responda a eso y no sea un tropiezo para la vida del Espíritu. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver junto un poquitito más profundo estas cosas. Entonces, la forma en que la Biblia presenta al hombre ya sabemos, ¿no? Muertos. Y ahora vos decís, pero ¿cómo hay gente que sin Cristo pueden hacer
tal cosa mejor que los cristianos. Claro, el tema que el gran tema es que la Biblia lo presenta de dónde sale. ¿De dónde sale tu obra? Todo lo que nace del Espíritu, vida es. ¿Cuál es el Espíritu? Dios. Todo lo que nace de esa unión, de esa fuente, vida es. Todo lo que no nace de ahí, amigos, no sirve para nada, es muerte. Ahora, ¿en qué sentido? Porque vos podés decir, mira, hay gente que no son, vamos a decir, de la misma fe, que no tienen a Cristo, pero lo hacen, sí, aman, dan. Pero en cuanto a peso y gloria, el único que lo puede hacer con excelencia, amigos, es Cristo. Eso Él lo demostró, por eso es una obra satisfecha. La ley de la perfección fue cumplida en Cristo, ¿no? Y Él no murió, Él resucitó, por eso Él vive en aquellos que están en Cristo, en aquellos que son casa. Por eso vamos a ver de diferentes maneras que el hombre, lo que prácticamente la función termina siendo un vaso. El hombre termina siendo el barro. El hombre termina siendo el que sirve. Pero la sustancia es Dios. Ahora interesante porque yo digo, Dios obra en y a través de personas. Es muy diferente a decir, nosotros obramos, ¿no? O vamos a hacer la obra de Dios, ¿no? Es como que esta misma mirada de misericordia tenemos que tener y decir, Dios, ten misericordia de mí, ¿no? Y yo quiero responder con todo lo que tengo, con todo lo que soy, mi Dios, para ser un canal. Y muchas veces también vamos a escuchar la palabra, ¿no? Dios úsame. Yo escuché mucho esto y voy a tirar este punto acá. Dice que lo que se usa se descarta. Que con Dios el proceso no es tanto uso, porque Dios no nos usa en ese sentido. Es un trabajo de acuerdo, ¿no? Dios pone las reglas, Él es el que se mueve, el hombre responde. Y podemos hacer un error enorme, que es controlar, que tomar el control. Por eso Dios está obrando en este lugar, pero nosotros estamos en otro lugar, ¿no? El hombre se encarga de responder. Y hay algo en nosotros, que no somos nosotros, que es lo que se va muriendo, que controla, amigos. Controla todo. Por lo que quieras, por carencia, por miedo, por temor, por ego, orgullo, por independencia, por lo que sea. Nosotros controlamos. Caminar de acuerdos, caminar en acuerdo con Dios. Caminar en acuerdo con Dios, amigos. Dios quiere hacer algo, Dios nos trae este entendimiento. Y este caminar de acuerdo cambia porque es entendimiento. Somos entendidos. Vivimos en una relación con Cristo por medio del Espíritu, amigo, que vamos a conociendo día a día y entendiendo la ocasión, discerniendo. Estos días me centraba en unas de las palabras de Jesús y, si mal no me equivoco, Él les dice, mira, ustedes conocen todo, conocen cuándo va a llover, de dónde viene el viento, lo que va a pasar, pero no logran discernir el tiempo que estamos viviendo, ¿no? Y esa palabra discernir acá es muy importante, porque ¿qué es discernir? Discernir porque tiene que ver fuente, qué está pasando, cómo me anticipo, hacia dónde estamos yendo, ¿no? Pablo en una de sus oraciones para los filipenses, si no me equivoco, le dice, y ora por ellos para que sean llenos del amor, ¿no? Al entendimiento y al discernimiento, dice, al discernimiento, para conocer y hacer la voluntad del Señor, ¿no? Oh, Espíritu Santo. Por eso quería utilizar este tiempo, porque no es algo que lo tengo, amigos, todo, no, a medida que estoy hablando, es algo que está llegando y está viniendo, ¿no? ¿Pero para qué? Para poder discernir y no ser causa de tropiezo. Ahora, esta obra de perfección en Dios, ¿no? De llevarnos al quebrantamiento, de cada día nosotros tomar nuestra cruz, todos los procesos es para eso, amigos. Produce en nosotros una mayor formación de este varón perfecto, de esta vida nueva que recibimos, que como lo habrán escuchado a nivel espíritu está completo. Por eso Pablo dice, ustedes están completos. Y Pablo va para las primeras iglesias, le dicen, ustedes los santos, ustedes los justos en Cristo, ustedes los perfectos, los obedientes, estoy agregando, ¿no? En Cristo, todos en Cristo. O sea, ustedes los verdes. ¿Pero por qué? Porque yo estoy en el verde, ¿no? En todos los atributos es porque estamos en el atributo. Todas las verdades porque estamos en esa verdad. Y
Esa es la realidad nuestra. Hay una identidad, hay una línea por la cual tenemos que responder porque somos eso. Ahora, todo a nivel almático, prácticamente para aquel que empieza y aún está caminando, va a decir otra cosa. A menos que sea quebrantada, alineada, posicionada, direccionada, renovado. ¿Para qué? Para que mi alma ahora, oh Espíritu Santo, responda al Señor. Mi voluntad, mi voluntad es hacer la voluntad de aquel que me habita, Cristo. Pero no conocemos mucho eso. ¿Por qué? Porque toda la vida aprendimos a hacer la voluntad de Dios como, cuando y cuando me parece. Y a veces empezamos a aprender a descubrir momentos, a entender, hey, no es tiempo, es ahora, hablo, callo, ¿no? Hasta para el punto, amigos, que cada persona pueda vivir plenamente. Cuando digo plenamente es mucho más que ausencia de problema, en forma holística en todo lo que Dios le ha formado. Ahora les voy a decir bien a qué se refiere. Porque muchas veces, como nosotros aprendimos a cómo hacer la voluntad de Dios, hay una desconexión total de los talentos, dones y la única forma que tenés vos, irrepetible. No es usado eso, Dios no se mueve a través de eso, porque nunca lo desarrollaste, porque aprendiste a hacer la obra. Mira, yo estuve en diferentes contextos, por ejemplo, ¿no? Y te tiro un ejemplo, la persona que toca arriba el instrumento, ¿no? Yo sirvo a Dios haciendo eso, claro, y el servicio a Dios es dentro de la congregación de las cuatro paredes, ¿eh? Y si te sacan de ese lugar, te quiero ver, el bajón que hay. ¿Por qué? Porque era lo que yo hacía, que yo entendía que yo le agradaba a Dios por eso. Por eso tenemos que encontrar algo en la cual nosotros podamos servir a Dios. Y no entendemos que la única razón por la que agradamos a Dios, amigos, es porque estamos en Cristo. Oh, Santo. La única razón por la que agradamos a Dios es porque estamos en la vida. La única razón es porque estamos en ese pique de decir, hey, justificado, libre. Por eso muchos van a decir, ¿no? Cuando Dios te ve a Cristo. Claro, porque nosotros estamos unidos a la misma vida. Uno somos, un solo espíritu. Y nuestro descanso que termina siendo después, ¿por qué? Porque hago mucho, porque no hago, porque toco, porque no toco, porque voy al culto, porque no voy al culto. Y este Dios que nunca nos va a abandonar, que siempre está con nosotros, su promesa, ¿cómo va a estar siempre? Y sí, amigo, porque Dios habita en templos. Por eso sos el templo del Espíritu. Dios te habita. Por eso, amigos, Él nunca te va a dejar porque hay su casa. Pero imagínense qué problemático también que puede ser que aunque habiendo recibido, ¿no? Por la fe. Claro, pero yo lo recibí por la fe, pero para que eso se manifieste, para que esto florezca, para que esto llegue al entendimiento, amigo, es un proceso. Es un proceso de regar, es un proceso, amigo, de permanecer. El gran secreto de la vida del cristiano, amigo, para ver las promesas, para experimentar esas cosas que no han subido a mente de hombre, es la permanencia. Jesús termina hablando de la permanencia refiriéndose a sus verdaderos discípulos. Son los que permanecen en Él. Y Él hace una promesa que me gusta siempre repetir porque esa es la clave de ver. Y conocerán, y verán, y entenderán, y serán transformados, lo digo yo. Porque el ser libre, ¿no? El conocer es ver. El conocer es ver, amigo. Imagínense que hay alguien atrás en la puerta, ¿no? Golpea. ¿Quién está ahí? No sé. Yo creo que puede ser esto o aquel, pero es creencia. Cuando yo abro la puerta, yo veo. Volvamos. Dios es el que obra en y a través. Nosotros somos los vasos frágiles. Ahora puede ser un problema porque cuando yo también me acostumbro a caminar con Dios, ¿no? Hay muchas cosas que vamos a entender, muchos principios, muchas verdades, muchas cosas que son verdad, que yo puedo dar una clase, que yo puedo enseñar. Y también podemos caer en el peligro de depender ahora de ese conocimiento, de este entendimiento, de esta experiencia, vamos a llamar así, de esta experiencia, porque funciona, sí, funciona, es un principio, hey, pero acordate que Dios sigue siendo Dios y mi alma se acostumbra ¿a qué? A mi conocimiento, mi alma se acostumbra ¿a qué? A lo que funcionó, mi alma se acostumbra ¿a qué? A lo seguro, mi alma se acostumbra ¿a qué? A lo que me hace sentir bien. Amigo, si yo puedo beber de la vida en Cristo, que fue genial, perderme
lo de ahora, perderme lo nuevo. Por eso la solución de Dios, amigos, en lo que tiene que ver con su obra es darnos lo que no teníamos, la vida, esa vida que el hombre había perdido en el Adán 1, esa vida que el hombre perdió, vuelve en Cristo, para todos los que están en Cristo, para todos los que fueron con él crucificados. Y ahora nosotros, estando en esta tierra, vemos desde una perspectiva alta, desde donde Dios nos puso, ¿no? Gobernamos desde una perspectiva alta, desde arriba, porque Dios lo ve todo desde ahí, no por lo que estamos viendo acá. Por eso somos no como los que andan por vista, ¿no? Sino por fe andamos. Y cuando digo fe no me refiero, amigos, vamos a cambiar un poquito. No es solamente la confianza en que no me va a ir mal, no es solamente la confianza de que Dios está conmigo. Amigos, esas cosas son sumamente importantes, sí, pero a veces volvemos a pelear ahí, ¿no? Es la confianza que obra en la fe, escuchen, en la fe de Cristo. O sea, imagínense que nosotros tenemos una vida completa, perfecta, nueva, ¿no? También te lo podría decir, tenés una mente nueva que es la mente de Cristo, tenés un corazón nuevo que es el corazón de Cristo. Y es obrar ahí. Nosotros somos los que andamos, ¿no?, en la fe del Hijo de Dios, en la fe de Él que obra en y a través de nosotros. En y a través de nosotros. Y esto yo le voy a usar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Cuando alguien viene a la vida espiritual, vamos a ver, la gente se van a encontrar que no, amigo, yo no podía perdonar, no, a mí me costaba esto, aquello, ¿no? Pero fíjense algo, todo lo bueno, amigos, todo lo perfecto, nace de Cristo. Entonces, es una situación muy sencilla que puede pasar con alguien y te toca perdonar, ¿no? Che, no pedí perdón, ¿no? Perdonar, facilidad, yo sé cuál es mi valor, listo. Pero hay una parte en mí que no, que yo me puedo perder y no hacerlo. Y si no lo hago, ¿qué? Va a haber culpa. Pero no es una culpa de acusación, es una culpa de tristeza. ¿Por qué? Porque el espíritu se entristece. Ahora puede haber una mezcla, puede haber una culpa de acusación. ¿Por qué? ¿Qué? Porque el diablo me está culpando. Por eso tenemos que entender que esta vida, amigo, tenemos las voces no nuestras, tenemos la del espíritu que tenemos que aprender a empezar a conocer, que tiene deseo, que tiene pensamiento, que tiene voluntad. Y la del enemigo también, que es el acusador. Por eso podemos distinguir una diferencia enorme entre la culpa, o la tristeza de arrepentimiento, ¿no? Y uno fue y sobrepasó todo eso y pidió perdón y hubo gozo y se sintió incómodo, sí, pero lo hiciste. Y dice, wow, se siente bien ahora. Y hay otro que no se animó. Y bueno, va a volver la oportunidad para ser perfeccionados en eso. Porque Dios nos perfecciona así, amigo, a través de procesos que donde se rompen nuestra fuente de confianza. Donde lo que yo pensaba, lo que a mí me sustentaba no era Cristo, es carne, pero en un proceso realmente vio que no podía pasar y se murió algo. Y ahí donde se murió es donde Cristo su vida gobierna. Vamos a leer junto algunos versículos. Romanos termina diciendo, para que todo el mundo entienda por qué necesitamos a Cristo, no hay justo ni aún uno. Todos hacen el mal. Esa es la realidad del hombre. Ahora voy a decir, para los que están en Cristo no hacen el mal. Sí, mientras están en la tierra van a hacer el mal, porque el mal está en nosotros también, pero no somos del mal. Nuestra identidad está en ¿quién? En el que hace el bien, el único que hace el bien, en Dios, ¿no? Por eso Romanos 8 termina, ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Abogado tenemos, si caemos, ¿qué? Levantate. No te dejes engañar. Gálatas 2:16. El hombre no es justificado por las obras, ¿no? Por cumplir la ley, sino por la fe en Jesucristo, ¿no? Estos días leíamos en Romanos 7 con un grupo de amigos y nos encontramos con este panorama donde Pablo habla del pecado que mora en nosotros, miserable, yo quiero hacer, pero hay algo en mí que me gobierna, ¿quién me librará, no? Pero él empieza hablando algo muy interesante, dice, si un hombre casado, ¿no?, pierde a su esposa, tiene derecho de casarse.
¿no? Con una nueva y vivir la vida con la nueva, libremente. Ahora, si está casado, no puede dejar. ¿Por qué? Porque está bajo el gobierno de la primera. Y entonces él habla de la ley que está en nosotros, que exige que obedezcamos, la ley que está en el espíritu, que exige que seamos perfectos, la ley que está en nuestro profundo realidad, en el ADN, que dice que somos santos, que vivamos como él. Eso está en el espíritu, ¿no? Entonces, él compara que la realidad de Cristo es como nuestra segunda esposa. Imaginemos que perdimos a nuestra esposa uno y ahora estamos en Cristo, ¿no? Y ahora estamos bajo las leyes o la realidad de la segunda, que no es la ley, pero ahora te voy a explicar lo hermoso de acá, sino que es la gracia y la fe de Cristo obrando, ¿no? Ella es mi Salvador, digamos. La grandiosidad de la ley es que nos muestra una realidad en nosotros que no se logra, que no se puede, que nos miramos y decimos, condenado estoy, ¿quién me salvará de esto? Esa es la realidad. Pero lo grandioso es que esa ley fue cumplida, amigos, no en nosotros, no en el pueblo, porque ellos no pudieron, sino en Cristo, que vino alguien y lo cumplió. Por eso Jesús dice, yo no vine a abolir, yo vine a cumplir. Y Él satisface, cumple perfectamente, consuma esa realidad y prácticamente da el poder y la vida para aquel que quiera vivir desde ese cumplimiento, desde esa realidad. Por eso estos días hablaban con alguien, ¿no? Él me decía que era muy difícil la vida cristiana y bueno, con algunos años de aprender a morir yo puedo decir, amigos, que lo difícil no es la vida en Cristo. Lo difícil, amigos, es no seguir haciendo igual que antes. Lo difícil es de alargar el control. Lo difícil es tener que esperar. Lo difícil es cuando una parte en mí quiere tomar la decisión. Es un nuevo sistema operativo en el cual mi alma tiene que aprender a responder cómo está diseñado eso y no a querer hacer lo que quiere como siempre lo hacía. ¿Por qué es difícil? Porque hay una parte de nosotros que se muere, esa parte sufre la carne, pero el espíritu es vivificado, el espíritu se goza, amigo. Y imagínate cuando nosotros empezamos a entrar en ese gozo. ¡Oh! Entendimos cómo es. ¡Wow! Por eso aprendamos a adorar a Dios. Por eso exaltemos. En las tormentas y cuando sea, porque eso no cambia, Él es digno. Pero yo no veo, yo no entiendo qué está pasando. Bueno, confía en su palabra. Todo va a obrar para bien. ¿Cómo? No sé. Pero Dios nos pide entendimiento. Ponete en acuerdo. Alineate. No te corras del lugar donde Dios te puso. ¿Dónde Dios te puso? En Cristo. Él es tu salvación. Él es el barco, amigos. Y podría elegir muchísimos otros ejemplos, ¿no es cierto? Hay caminos que para el hombre le parece... Bueno, esto está en Proverbios, ¿no? Y vamos a usar este ejemplo muy interesante. Hay caminos que al hombre le parecen derecho, pero su fin es camino de muerte. Amigos, esa es la realidad del hombre. Hay un camino, el camino se nos mostró. ¿Qué es? ¿Es creer en Cristo? No, es que Él sea tu Señor y Salvador, que Él sea la vida en vos. Pablo utiliza eso, Cristo, esperanza de gloria, ¿no? Cristo, vuestra vida. La mente carnal no se sujeta a la ley y no puede hacerlo. Pero ¿dónde está la mente carnal, amigos? En la cruz, muerte. Por eso todos los días tomo mi cruz. Ese es el lugar de la mente carnal. Tenemos que entender dos cosas. Cuando dice mente carnal, no está hablando de tu mente, amigo. No está hablando de tu proceso que hay en vos. Está hablando de dos fuentes. Cuando se habla de carne, voy a usar un ejemplo y una explicación muy sencilla. Cuando la Biblia habla de carne muchísimas veces, hay gente que dice, esta carne, ¿no? Amigos, esta carne es cuerpo, esta carne es cuidarlo. Esta carne, amigos, glorificar a Dios, ¿sí? Ser responsable. Se refiere al comienzo. Imagínense, amigos, que el hombre era sustentado y vivía en Dios, en Cristo, ¿no? Vivía la realidad, pero cuando el hombre decide tomar su camino hay una realidad, vas a morir. Bueno, el hombre siguió después caminando, haciendo sus cosas y tratando de mil cosas, después, bueno, vienen realmente ahí toda la caída horrible, ¿no? Pero ¿qué pasa? Todo lo que el hombre hacía, amigos, no venía de Dios.
venía de sus propios recursos, carne. Todo, aún lo bueno que le hacía, carne. No, pero yo le di 50 euros, sí, carne. ¿Por qué? Porque es de donde sale. Yo puedo hacer algo, qué lindo lo que hace, pero la motivación incorrecta, carne. Por eso puede ser el árbol del bien y del mal. Puede ser algo bueno como malo, pero es carne, es del misma fuente, ¿no? Entonces está hablando de todo lo que viene ahí, que no es de Cristo, amigo, es carne. Por eso lo único que trae vida, amigos, es el Espíritu. El Espíritu. Hace poco estaba en Alemania, ¿no? Y en un proceso ahí como difícil, y digo, yo tenía que hacer algunas cosas, ¿no? Y eso implica muchas veces confianza, seguridad, implica saber qué decir, ¿no? Y bueno, en la Biblia me dicen muchas veces, nos hace permanecer confiados, que Dios va a suplir las palabras justas para el momento exacto, ¿no? Pero yo en un momento me pongo así a pensar, estaba un poco nervioso, con miedo, y viene este entendimiento y digo, el único que puede hacer las cosas perfectas, ¿no? Es Cristo en mí, es Él que gobierne, es Él que hable, ¿no? Entonces yo decía, Señor, gracias por este día, glorifícate Jesús, glorifícate, ¿no? Sé expresado vos, y descansás, como diciendo, va a salir lo que tiene que salir, ¿no? Por eso Dios nos invita a estar confiados, enseñar a nuestra alma, afirmar, renovar, para no correr. Porque nosotros cuando estamos asustados, ¿qué hacemos? Corremos o enfrentamos, pero Dios te dice no te muevas, ¿no? Entonces, la obra de Dios, de Dios, amigos, de Dios, de Él, es su obra, amigo. Debemos alistarnos, prepararnos, pasar las dificultades que van a venir, ¿no? Y esta obra de transformación, que es uno de los grandes objetivos de nosotros, ¿no? El que comenzó la va a perfeccionar. Filipenses 2:13 dice, Dios es el que en vosotros produce el querer, o sea, el deseo. Dios es el que pone en usted, el que produce. Fíjense lo que eso produce. O sea, crea como Él hacer. O sea, si Dios pone algo en vos, vos lo vas a poder llevar a cabo. Pero ¿quién lo está haciendo? Él. Llevar a cabo significa respuesta, ¿no? Dios pone en mí el deseo de tomarme este café que ya está frío. Igual me gusta el ice coffee con hielo, ¿no? Dios pone el deseo. Por lo tanto, yo voy a levantarme y prepararlo porque también me dio la capacidad de prepararlo y voy a tomarlo. Ahora, Dios pone el deseo, ¿no? Café. No, pero tengo que levantarme y hacerlo. No, pero tengo una fiaca. No, pero va a tardar mucho. Controlo. No respondo al deseo que Dios pone, produce. ¿Entienden? Es un ejemplo que estoy usando. Pero imagínense en las cosas más profundas que sabemos que es verdad. Somos hechura suya, creados ¿cuándo? En Cristo Jesús. Somos creados en Él nuevamente. Somos creación nueva para buenas obras. Fuimos creados para eso, amigo, porque Cristo es buen obrar. Fuimos creados para andar en esas buenas obras. En la Biblia dice para que vivamos, no las buenas, aquellas buenas obras que Dios preparó para nosotros antes de los tiempos. Él es la obra que se va a expresar. Fuimos nacidos en Cristo para eso, no para andar según nosotros. Nueva criatura es el que está en Cristo. Tito 3:5 dice que Él nos salvó no por obras que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Y bueno, en su misericordia entra el plan de Cristo, su muerte, resurrección, ¿no? Y ascensión. Interesante, ¿no? En Juan 6:28-29 le preguntan a Jesús ¿qué debemos hacer para poner en prácticas las obras de Dios? Mira, yo quiero practicar. Muy gracioso eso porque hace poco escuchaba a un pastor argentino, porque a veces lo escucho, y él habla como que el evangelio en sí, la obra de Dios es impracticable. No es que se puede decir, practiquemos, esto se puede enseñar a todo el mundo. No, ¿por qué? Porque la obra de Dios la hace Dios, la hace la vida de Él en nosotros, ¿no? Nosotros respondemos, pero a veces queremos hacer algo que Dios no puso, pero nos enseñaron que hay que hacerlo, ¿no? Y Él dice, bueno, el evangelio es impracticable, amigos. Tenemos que entender porque el evangelio es Cristo.
Pero nosotros nos acostumbramos a che, ¿cómo aplicamos esto, no? Y a buscar una forma práctica de hacer las cosas. Entonces nosotros podemos enseñar, sí que, podemos enseñar, amigos, cuál es nuestro lugar, podemos enseñar principios, podemos enseñar alineamiento, podemos enseñar cómo destruir fortaleza, podemos enseñar, amigos, todo lo que tiene que ver con nosotros, ¿no? ¿Qué comer? Porque al final es comer, ¿dónde pone los ojos? Pero al final Jesús le responde, en aquel tiempo, imagínense que todavía, si no me equivoco, no había ido a la cruz. Jesús le responde, esta es la obra de Dios, oh poderoso, esta es la obra de Dios, que creáis en Él, en el que Él ha enviado, ¿no? Le hace a estas personas, dice, miren, yo no les puedo explicar todo, la obra de Dios es que creáis en el que Dios ha enviado, hablándose del mismo, ¿no? Créele. ¿Y hoy cómo aplica eso, amigo? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿Cuál es la obra de Dios? Que le creas lo que Dios dice. Lo voy a decir así, ¿no? Porque no es creer en Jesús, creer lo que Él dice. Porque el creer es confiar, el confiar es permanecer, el permanecer, amigos, es estar, es no moverte. ¿Y eso qué va a producir? Que la obra de Dios se manifieste. Ustedes son la vid, no son los pámpanos. Los pámpanos, bueno, yo a veces no me gusta usar palabras, pero prácticamente está diciendo, ustedes son las ramas, ¿no? Ustedes son el injerto, ¿no? Nosotros somos injertados a la vida, ¿no? A la vid verdadera, al tronco, ¿vale? Y por permanecer ahí, simplemente por estar ahí en nuestra salvación, en nuestra vida, esta savia, esta vida, esta esencia va a empezar a moverse y va a venir a esa rama y va a hacer que en su debido tiempo, conforme a la gloria de Dios y conforme a nuestra responsabilidad en que en permanecer ahí, vas a ver los frutos, vas a ver la expresión de Dios. Dios da a su Hijo para el que cree tenga vida eterna. ¿Cómo es eso? ¿Por creer? Sí, creer es, pero es porque estás en el Hijo. Él es la vida. Un solo espíritu con Él. La unión, amigos, perfecta es lo que hace la diferencia. Fíjense que el amor de Dios en Romanos 5.8 nos dice que el amor de Dios, amigo, va más allá de cualquier cosa que tenga que ver con nosotros. Dios nos amó. Dios muestra su amor en esto, en la cruz, en que nosotros, siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. O sea, antes que tuviéramos capacidad de elegir, antes que digamos mil cosas, Dios lo hizo, amigos. ¿Por qué? Porque solamente Él lo podía hacer. Si te pones a profundizar la esencia de esta realidad del Evangelio, amigos, nos vamos a dar cuenta que no hay otra forma. La sabiduría eterna que hay detrás de todo el Evangelio, detrás de la Biblia, es hermosísimo. Bueno, creo que mi deseo hoy era sentarme un rato y en vez de pensar, empezar a charlar esto, ¿no? Es como una meditación conmigo. Y es muy interesante, ¿por qué? Es muy interesante porque, amigos, es una realidad total, ¿no? Hace poco, en un tiempo que me había tomado para hacer algunas cosas, ¿no? Yo estaba terminando un tiempo muy especial. Y es un problema, amigos, el hecho de cuando hemos aprendido mal. Fíjense que en los deportes, ¿no? A mí me tocó meterles mucho en natación, soy profesor, y el gran desafío no era aprender a nadar bien, era desaprender, ¿no? El gran desafío, amigo, no es aprender un nuevo hábito, es romper ese hábito, esa forma que ya funcionabas así. Y así como la obra que nosotros aprendimos a hacer, ahora no hacer eso puede ser muy fuerte. Pero ¿dónde tiene que estar tu descanso y tu alegría? ¿En lo que estás haciendo o en la realidad eterna en la cual estás, que es Cristo? ¿Qué es suficiente para vos? ¿Cristo o lo que haces para Cristo? Porque podés hacer muchas cosas para Él, pero Él no lo está haciendo. Y yo tenía un mensaje para algunas personas, ¿no? Que tenía que ver un poco con la coherencia, con la vida, con los resultados de la plenitud. Y me vino una imaginación que fue muy potente en mi corazón. Y es que yo no entiendo. Toda la vida me esforcé. Toda la vida fui. Toda la vida lo hice. Toda la vida oré. Toda la vida. ¿Por qué sigo luchando? ¿Por qué sigo viendo el mismo problema? Es que quizás ese fue el problema, le digo. Toda la vida eras vos el que hacía. Toda la vida aprendiste a esforzarte. Toda la vida. Y no conociste el parar.
el descansar en una obra consumada. Y no conociste el reposo y la quietud. Y no conociste, amigos, el gozo en la tormenta. Y es muy difícil, amigos, lo digo la verdad, sí, porque nuestra alma se acostumbró por tanto tiempo a vivir en una forma, y ahora viene este nuevo gobierno que distorsiona, rompe todo esto. Es otra forma, ¿no? Y me gusta pensar y decir a veces que es totalmente al revés. El reino de los cielos es al revés. Gana el que se rinde, ¿no? El último es el que tiene más valor. No es el que dice voy, es el que va. Aunque haya dicho no voy. Wow. La verdadera ganancia, amigos, es que aprendamos a morir al control y al gobierno. Y mi lucha personal en estos tiempos es esta. ¿Cuál es el equilibrio? ¿No? Y el equilibrio es, amigos, en los tiempos de ansiedad y de locura, creo que es aprender a esperar que pase, esperar la ayuda de Dios. Para no ser movido en la ansiedad, sino poder ser movido, amigos, en la libertad, en la paz. Espero que haya tenido sentido para tu vida, ¿sí? Y como siempre digo, ¿no? Dios lo que podía hacer por nosotros lo hizo, nos dio a Cristo. Y Cristo no solamente es la base de la piedra, es la pared y es el techo. Cristo es el todo en todo. Por eso quiero decirte que si de esto te tocó algo, tenés preguntas, te gustaría profundizar, te llamó la atención o tenés algo para compartir, deja tu comentario. Yo hace poquito empecé un poco a aprender un poco, a desaprender, por eso hago estos tiempos. Y nada, me ayuda un montón para muchas cosas. Que Dios te bendiga. Chau, chau.